Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los conocidos, amigos y los que veáis este vídeo. Este vídeo lo grabo, llevo varios días pensando en si grabarlo o no, y lo grabo, bueno, para manifestar rotundamente lo que me parece una canallada por parte de nuestros dirigentes con respecto a la vuelta al cole de nuestros niños que se producirá aquí en Andalucía el próximo 10 de septiembre. Y me digo que me parece una canallada, y ahora explicaré por qué. Me parece una canallada fundamentalmente que desde la Junta de Andalucía y desde otras autonomías igual se esté hablando, como se puede ver aquí, se esté hablando de que, por ejemplo, Andalucía denunciará a los padres cuyos niños falten al colegio por miedo al coronavirus. Es decir, nuestra Junta de Andalucía, que es la que a mí me compete más directamente como residente en Málaga, pero otras autonomías están haciendo lo mismo, con la cogobernanza del gobierno, así lo dijo la ministra Cela, cogobernanza o complicidad en esta canallada, van a obligarnos a que nuestros hijos vuelvan al colegio en una situación que creo que a nadie se le escapa, que es una situación bastante delicada, podríamos decir, delicada, con unos rebrotes que, bueno, estamos viendo como día tras día crecen por la irresponsabilidad, una vez más, de los gobernantes que tenemos. Y no estoy refiriéndome a un partido concreto, ni al que está en el gobierno, ni nada, porque de esto no se está salvando, por desgracia, prácticamente ningún partido. En Andalucía gobierna el PP, con Ciudadanos, que es el consejero de Educación, el señor Imbroda, apoyado en la legislatura por Vox. En el gobierno de la nación tenemos al PSOE, apoyado por Podemos. Tengo que decir que ha sido uno de los poquitos que ha tenido una crítica, y ha criticado a la ministra Cela, y os lo voy a mostrar. La criticó a la ministra de Educación por la falta de liderazgo ante la vuelta al cole, a pesar de que nos dicen en comparecencias de prensa y todo eso que es que han trabajado mucho desde marzo del año pasado, de este año, que el coronavirus ha trastornado los tiempos, de este año, del curso lectivo pasado, que se tuvo que interrumpir. Dice que han trabajado mucho y entonces en ese trabajo que han hecho han acordado una vuelta al cole a falta de apenas 9 días o 10 días para que nuestros hijos vayan al colegio. Todo ese trabajo se plasma en 29 medidas y 5 recomendaciones. 29 medidas y 5 recomendaciones que el otro día contaron en una rueda de prensa y que era, bueno, una rueda de contenido claramente político, alabándose los allí presentes, la ministra Cela, la ministra de Relaciones Territoriales, o no sé cómo se llama ese ministerio, la que se encarga de las relaciones entre autonomías, un ministerio curioso. Bueno, no la he visto mucho a esta señora, pero el otro día también estaba allí, y el ministro Illa. 3 ministros para decirnos que han trabajado muy duro en cogobernanza con las autonomías de este país y que han alcanzado un acuerdo total en 29 puntos y 5 recomendaciones. Y en esa rueda de prensa, esos 29 puntos y 5 recomendaciones no fueron capaces ni de listarlos, no fueron capaces ni enumerarlos. Se limitaron a decir que el consenso es prácticamente mascarilla a partir de los 6 años, lavado de manos y ventilación en las aulas. Eso es prácticamente lo que han trabajado durante estos 5 meses. Ni una sola medida de reducción de ratio, que desde la Junta de Andalucía ya han dicho que tararí que te vi. Tararí, que te vi. Eso que era tan fundamental cuando la ministra Cela, allá por abril, empezó a decirnos que estaba trabajando en la vuelta al cole del siguiente curso, y que se iban a adoptar medidas de educación mixta, con modelos semipresenciales, una distancia que, no sé, la distancia en esto de la pandemia ha sido una cosa de todo menos constante. Hemos escuchado distancias de toda índole, que si 3 metros, que si 2 metros, que si ahora 1,5, que si 1,5 pero lateral. O sea, la distancia debe de ser una cosa que según vaya soplando el viento, según les vaya viniendo las circunstancias, pues la distancia crece o decrece. Entonces, por allí, por abril, nos decía la ministra Cela, pues eso, que estaban trabajando en un superplan para que la vuelta al cole
de este año, de este nuevo año lectivo, pues fuera un modelo que garantizara una serie de cosas. Y al final todo eso se ha resumido en un lavaros las manos, poneros una mascarilla y ventilemos las aulas. ¿Qué digo yo? De las otras 26 medidas que se adoptaron, de esas no se dijo nada en la rueda de prensa. Todo el resto de la rueda de prensa fue alrededor de los grandes hitos políticos que suponían para este gobierno el haber alcanzado un acuerdo de consenso con 17 comunidades autónomas. Vengan medallas en el pecho, vengan medallas en el pecho, pero ni fueron capaces de enumerar esas 26 medidas y 5 recomendaciones o 29 medidas y 5 recomendaciones. Nada más que citaron como destacables estas 3 que os estoy diciendo, y ahí tenéis los vídeos y podéis acudir a ellas. Lavado de manos, ventilación de las aulas y mascarilla obligatoria a partir de los 6 años. Eso es la rueda de prensa. Al día siguiente la ministra Cela dio una entrevista en la cual, por ejemplo, se deslizó con perlitas como que los profesores podrán dar descanso de mascarilla a los niños, o una especie de permiso a criterio y voluntad propia. No sé, en un momento determinado el profesor podrá decir, venga niños, quitaros la mascarilla. O sea que de esas medidas tan destacables, ¿cómo serán las no destacables? De las medidas destacables, una de ellas pues ya es a criterio del profesor. Y ojo, que considero que los profesores en esto son los otros maltratados también, porque a los profesores se les está exigiendo algo, yo desde luego no les voy a exigir, que no es su cometido. El cometido de un profesor, como se ha dicho en algún momento, no es vigilar si un niño presenta síntomas, ni hacer de medio médico, ni estar en este tipo de cosas que se alejan de la actividad lectiva, que es la que le corresponde a un docente. No está allí para otro tipo de cosas. Se le va a pedir un sobretrabajo y un sobreesfuerzo al profesorado, que también es un grupo de riesgo al que se le está obligando a ponerse en unas situaciones de riesgo por la falta de previsión, de trabajo, de medidas, de imaginación y de un montón de cosas más que supone esta vuelta al cole, que es ridícula y canallesca. Canallesca porque, repito, o sea, la Junta de Andalucía no está escatimando ningún esfuerzo en anunciar y gritar a los 4 vientos, a bombo y platillo, que ojito con los padres, como puede ser mi caso, que por miedo, algo tan legítimo como el miedo a una situación en la que va implícita la salud y la vida de nuestros seres queridos y la nuestra propia, ese miedo que podemos tener cualquier persona, pues el miedo y la responsabilidad, que ahora explicaré por qué, la responsabilidad que tenemos además como tutores y padres, pues ejercer esos derechos y esas responsabilidades y ejercerlo con prudencia, resulta que para la Junta de Andalucía y para muchos de nuestros gobernantes, que repito, con partidos como el PP, Ciudadanos, el PSOE, Podemos, incluso Vox, que está apoyando el gobierno de la Junta de Andalucía, yo quiero ver que haya un partido que levante la voz y le dé voz a las millones de padres que en estos momentos, porque yo salgo a la calle todos los días y no van a vivir solo los padres que tienen miedo a llevar a sus hijos al colegio en mi barrio y en el resto de España están todos tranquilos. Digo yo que mi barrio será representativo de muchos barrios en España y de muchos padres ahora mismo que tienen verdadero temor a lo que va a ocurrir en los próximos días cuando llevemos a nuestros niños al colegio, ¿no? Bueno, pues ningún partido está dándonos voz abiertamente y se está oponiendo de manera rotunda, o por lo menos mostrando alguna objeción a esta vuelta al cole que es imprudente. Y no lo digo yo. Esta vuelta al cole es imprudente, lo están diciendo muchas personas, Lo están diciendo personas, como yo no soy médico y luego me decís que es que yo no sé de esto, bueno, pues voy a poner aquí a César Carballo, que es un doctor, que durante la pandemia pues ha salido a la palestra varias veces y que es un urgenciólogo de Madrid y que algo sabe de lo que se ha vivido en el coronavirus en la etapa más dura de los hospitales en Madrid, en la primera fase de confinamiento, en la posterior desescalada, y que es una voz representativa de otras muchas, que está alertando de que es una auténtica locura, entrecomillado, es una auténtica locura la vuelta a los colegios en los términos que se está produciendo, ¿vale? Entonces, ante esta situación de es una auténtica locura, responsables diciéndonos que algo puede salir mal, los padres que tengamos alguna objeción o algún miedo, estamos siendo coaccionados y obligados y tratados como delincuentes, porque eso es lo que está diciendo la Junta de Andalucía. ¿Qué clase de gobierno trata como delincuentes a padres
que en el ejercicio de sus obligaciones y sus derechos quieren proteger a sus hijos. Este gobierno que nosotros tenemos, el autonómico, con el señor Imbroda como responsable de la Consejería de Educación, y el PP gobernando en la Junta de Andalucía, y el ministro de la Nación, nos van a tratar como delincuentes a los padres que con cierta criterio, aunque estemos equivocados, pero creo que hay suficientes indicios como para que el miedo sea una opción razonable. No estamos locos. No estamos locos por pensar que la vuelta de nuestros hijos al colegio supone un riesgo y que a lo mejor no queremos correrlo. Pues este gobierno nos va a tratar como delincuentes. A millones de padres que estamos ahora mismo flipando porque a falta de 10 días, por no tenemos ni una triste comunicación oficial, ni una carta de nuestro consejero de salud, ni una comunicación oficial de ninguna índole de cuáles son esas medidas. Se limitan a salir en una rueda de prensa con altísimo contenido político y con eso darnos por informados a los padres. O sea, los padres tenemos que coger a nuestros niños y llevarlos al colegio y nada, presignarnos, el que sea católico, yo no lo soy, o yo qué sé, o confiar en la divina providencia, la suerte, la fortuna o lo que sea, de que no les vaya a pasar nada. Eso es lo que nos están pidiendo. Confianza, nos dicen. Tenéis que tener confianza. Y digo yo, confianza. Primero, la confianza es una cosa que tendremos que prestar libremente, no mediante medidas coercitivas y amenazas de que nos vais a denunciar si no llevamos a nuestros hijos al colegio, como si fuéramos delincuentes. La frase más repetida que yo y cualquier padre normal en este país hará en su vida a lo largo de todos esos días de mierda que nos levantamos para trabajar, aguantamos a nuestros jefes, aguantamos una vida laboral dura, porque el que diga que la vida laboral no es dura es que está mintiendo o no ha trabajado en su puta vida. La cantidad de sacrificios que hacemos los padres en este país los hacemos fundamentalmente por una razón, por nuestros hijos. Y el que no piensa así no es padre o no tiene hijos, que es lo mismo, no ser padre que no tener hijos. Porque los padres normales, salvo alguna extrañísima excepción que ni siquiera creo que exista, fíjate, porque hasta el mayor de los delincuentes creo que querrá a sus hijos. Pero la mayoría de los padres del mundo, no de este país, del mundo, quieren lo mejor para sus hijos. Y toman decisiones en su vida poniendo a sus hijos en el escalafón de la prioridad más alta. Y después casi todo lo demás. Los padres de este país, ni de prácticamente en el siglo XXI, de ningún lugar del mundo, por lo menos occidental, somos tiranos que utilizamos a nuestros hijos como mano de obra, cosa que se haría en otros siglos, pero no en este. Más bien somos esclavos del amor que sentimos por nuestros hijos. Y todo lo que hacemos lo hacemos porque tengan un futuro mejor, una vida mejor, y nos podremos equivocar, pero somos, además de sus padres, y que los queremos, sus tutores legales. Entonces, por no hacerlo muy deslavazado y tal y cual, voy a ir desgranando un poquito los aspectos que me han llevado a esta conclusión de oposición frontal a llevar a mi hija al colegio el próximo 10 de septiembre. Yo no la voy a llevar, y no la voy a llevar responsablemente. Y voy a explicar por qué no me considero un delincuente y por qué me parece canallesca la actitud del señor Imbroda, de Juanma Moreno, del gobierno de este país y del Sun Sun Corda, que me obliga a llevar a mis hijos a un colegio en una situación de claro riesgo, ¿vale? De claro riesgo. Y a ver quién es el bonito que se pone delante mía y me dice que no hay riesgo. Lo digo porque el claro riesgo no lo digo yo. Lo dice el mismísimo Javier Imbroda, que es el señor que nos está obligando a llevar a nuestros hijos al colegio. O sea, este señor tiene la poca vergüenza, porque es que no tiene otro nombre, y no me quiero irritar, de verdad que es que no me quiero irritar, pero es que esto es una sinvergonzonería. Un señor que nos está diciendo que nos va a denunciar por llevar a nuestros hijos al colegio, unos señores que se están dedicando a decirnos que confiemos en el criterio de nuestras autoridades y que la educación es importante para nuestros hijos y que tal y cual, y que la vuelta es segura y que confiemos en ello. Este mismo señor se desliza con frases de este tipo. El riesgo cero no existe. Habrá casos de coronavirus en los colegios, seguro. O sea, nos asegura que habrá casos de coronavirus en los colegios. Este mismo señor que nos va a denunciar por no llevar a nuestros hijos al colegio, nos dice que los vamos a llevar con riesgo. O sea, yo no estoy loco por pensar que hay un riesgo. Es que me lo dice el mismo señor que me va a denunciar. O sea, ese señor que me pide confianza, no me pide confianza. Me obliga, con medidas coercitivas, a llevar a mi hijo al colegio. Me obliga a tener confianza en él. Y la confianza es una cosa que yo depositaré libremente. Y dejadme deciros una cosa. Me parece a mí que los padres de este país podemos tener cierta desconfianza en nuestras autoridades. Después de lo que llevamos vivido en los últimos meses.
autoridades, y no voy a hablar de ningún partido, voy a mencionarlos a todos, al PP, al PSOE, a Ciudadanos y a Perico de los Palotes. Entre todas las autoridades de este país, con autonomías, sin autonomías, Ayusos, Juanes Marines, el de Aragón, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que es del PSOE, el de Castilla y León, el de punta a cabo de España, todas las autoridades, todas nuestras autoridades, las que nos cogobiernan, han conseguido que esta situación pandémica sea un desastre. Yo creo que hay unos responsables más que otros, pero como no me voy a focalizar en ningún partido, porque aquí la educación está en manos de las autonomías, que se las delega el gobierno, pero como dijo la ministra Cela, estamos en cogobernanza y están todos consensuados en esto, pues entonces yo lo considero a todos cómplices. Nos están pidiendo a las autoridades confianza, cuando esas mismas autoridades nos dijeron que allá por marzo, y me voy a entretener un poco en esto porque ya se ha hablado mucho, iba a haber 1 o 2 casos y tal y cual. Bueno, luego vino lo que vino. Esas mismas autoridades luego nos encerraron en nuestros domicilios, y prohibieron a nuestros hijos salir a la calle. Durante meses nuestros hijos no pisaron la calle. Esos mismos que ahora les quieren obligar a ir al colegio, antes de ayer, los encerraron en sus casas y no podían salir a la calle. Luego les dejaron salir una semana, 1 hora al día. 1 hora al día, pero sin sus 2 padres. Podían ir con uno o con otro. Esos mismos señores que ahora los quieren llevar al colegio en manada, nos quieren decir que confiemos en ello, en esta nueva jugada de dados, que es lo que están haciendo, jugar a los dados y al azar con la salud de la ciudadanía en general y ahora de nuestros hijos también. Quieren que confiemos con ellos otra vez a pesar de todos los errores que han cometido. Quieren que confiemos en ellos, aquellos que en su momento, y vuelvo a decir lo mismo, responsabilidad de quien fuera que fuera, del gobierno, de las autonomías o de Perico de los Palotes, pero entre todas las autoridades no fueron capaces de garantizar la vida de nuestros mayores en las residencias de ancianos, que han muerto los pobres, bueno, es que no quiero ni recordarlo, como chinches, desatendidos y sin poder tener un familiar a su lado. Esos que nos dijeron que el virus no era un problema, que estaba controlado, que luego nos encerraron en casa, que permitieron que murieran nuestros mayores, que luego hicieron un plan de desescalada que no fueron capaces de respetar ni los mismos que lo habían propuesto, porque nos dijeron que íbamos a estar 2 semanas por fase y a mí las cuentas no me salen, porque si eran 0 más 4 fases eran un mínimo de 10 semanas y a las 6 o 7 semanas estábamos todos ya en la calle y ya se abrieron los restaurantes y ya se abrieron los negocios y ya traíamos aquí a alemanes, ingleses, en manadas para que comprobaran cómo era el estado de nuestros hoteles y nuestros servicios hoteleros, porque había que salvar el verano ese que termina hoy, justo hoy. Mañana ya empezará septiembre. Hoy termina un verano que, bueno, a las pruebas está. El último desmán de estos que nos piden confianza fue sus exitosas medidas para la nueva normalidad, que íbamos a recuperar el turismo y tal y cual. Turismo que lo único que ha traído es que, por ejemplo, las Islas Canarias, que durante la pandemia apenas tenían casos, ahora lideran el número de casos, eso hoy en las noticias, ahora lideran el número de casos contagiados desde ayer a hoy en España, cuando no tenían ninguno en el coronavirus. Y claro, como es lógico, todo el mundo apunta que la culpa es del turismo. Pero bueno, había que abrir el turismo con aquellas grandísimas medidas, parecidas a estas que quieren tomar ahora con la vuelta al cole, que también nos dijeron que las habían estudiado mucho y que habían trabajado mucho y que eran básicamente pasillos seguros, le llamaban, pasillos turísticos seguros. Que era que un señor se monta en Frankfurt en un avión, se baja en Baleares, rellenaba autocumplimentaba un formulario, una declaración de, bueno, allí que hemos visto imágenes durante el verano que eso era un cachondeo, porque se rellenaban ahí a pie de pista, todos hacinados, pidiéndose bolígrafos la gente, vamos, un desastre. Y de ahí al hotel. En el mejor de los casos se les tomaba a algunos la temperatura, que ya hubo imágenes donde los aeropuertos directamente es que se veían sobrepasados y no le podían ni tomar la temperatura a los que llegaban. Un formulario, el tío se monta en Frankfurt en un avión, se baja en Baleares, rellena un papelito y se va al hotel. Y si luego estando en el hotel pues estaba malo o dejaba de estar malo, pues a contagiar. Pues esas eran las medidas que tomaron entonces para salvar la campaña de turismo. Los mismos que ahora van a tomar unas medidas igual de eficaces
igual de eficaces para la vuelta al cole. Entonces estos nos están pidiendo que confiemos en ellos. Después de los errores concatenados uno detrás de otro, las contradicciones, los criterios cambiantes, ahora mascarilla sí, ahora mascarilla no, en un contexto en el que ahora te prohíben fumar, por ejemplo, te prohíben consumir de pie en una barra, estamos viendo cómo pueblos se están autoconfinando voluntariamente, se están volviendo a limitar las reuniones a 10 personas, incluso en algunas comunidades a 5, se están cerrando los establecimientos de ocio, se están volviendo a limitar los restaurantes. En ese contexto donde todo se nos ha ido de madre otra vez, nos vuelven a pedir estos señores que van de error en error, todos, van de error en error, y que han conseguido que volvamos a ser, por segunda o tercera vez, el peor país de la Unión Europea en el rebrote, donde los españoles no podemos viajar prácticamente a ningún país del mundo ahora mismo porque no nos consideran zona segura nadie. Nos están pidiendo que volvamos a confiar en ellos. Y no con poca cosa, que confiemos en ellos la salud y la vida de nuestros hijos. Ahí en nada. Como si fuera, no sé, algo que no tiene valor. Cuando es lo más... El mayor valor que cualquier padre o madre puede tener en su vida, sus hijos. Que confiemos otra vez. Prácticamente lo que nos está pidiendo este gobierno, diciéndonos este señor, como Imbroda, que el riesgo cero no existe y que habrá casos de coronavirus en los colegios seguros, pues yo le quiero preguntar, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esos riesgos? El riesgo cero no es, ¿pero qué es? ¿0,1? ¿0,10? ¿0,30? Porque es que no sé. En Andalucía hay no universitarios, 8 millones de alumnos. 8 millones. Creo que entre infantil y primaria son algo menos de 5 millones. Algo menos de 5 millones de niños que el día 10 van a entrar en el colegio. Confiando en los criterios de esta gente que ya han demostrado la eficacia y lo bien que lo gestionan todo y tal. Que yo no digo que sea fácil, pero desde luego errores se están cometiendo a mansalva. Y lo menos que podían hacer es que si saben que van a cometer errores, ser... menos tremendistas y menos absolutistas de denunciarnos, de obligarnos y tal y cual, pero eso les da igual. Entonces, estos señores, este señor que dice que el riesgo cero no existe, tampoco es capaz de decirnos cuál es el riesgo que él y otros como él han decidido que la sociedad podemos asumir. Él, en nombre nuestro, decide hasta dónde yo me quiero arriesgar. Entonces, si el riesgo, por ejemplo, como he dicho antes, hay 5 millones de alumnos entre infantil y primaria en Andalucía. Si el riesgo es 0,001, estamos hablando de 5.000 niños que se van a infectar. ¿Ese riesgo es asumible? ¿Un 0,001? ¿Para quién es asumible? ¿Para los 5.000 padres y madres de esos niños que se van a encontrar con que su hijo es uno de los premiados en esta macabra lotería? Ese es el daño colateral que podemos asumir, pero ¿quién lo va a asumir? ¿Este señor, el señor Imbroda, que no es capaz de decirnos que existe un riesgo cero? ¿O se lo van a llevar para su casa y para su cuerpo y para su dolor y para su alma esos 5.000 padres a los que les toque la lotería de que vaya, hombre, qué mala suerte, ha sido mi niño el que se ha puesto malo? Porque lo que nos están diciendo esos señores es esto. Eso es lo que nos están diciendo estos señores, que va a haber contagios y que al que le toque, le tocó. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero eso qué manera es de tratar a nuestros niños. Y ahora veréis por qué lo digo. Es criminal incluso esto que se está haciendo. Y atenta contra derechos internacionales de la infancia. ¿Sí? Y a mis obligaciones como tutor. Porque lo voy a mostrar. Estos son los 10 derechos fundamentales del niño a nivel internacional. ¿Vale? Reconocidos por todos los países. Y en nuestro país recogidos en la Constitución. ¿Vale? Derecho número 1. Derecho a la vida. Todo niño tiene derecho a la vida. Y a que se garantice su supervivencia. Escuchadlo bien. Y a que se garantice su supervivencia. No a que se arriesgue su supervivencia. A que se garantice su supervivencia. Es decir, que todo niño tiene derecho a vivir y hacerlo en condiciones óptimas. Número 2. Derecho a la salud. Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. ¿Vale? Número 3. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Los 3 primeros derechos. Los 3 primeros derechos. Vida, salud, protección. Esos los están vulnerando.
El cuarto, que ese sí lo han mencionado, el cuarto, derecho a la educación. ¿Vale? Derecho a la educación. Yo no lo niego. Yo no niego a mis hijos el derecho a la educación. De calidad, óptima y a su desarrollo. Pero ¿y los tres primeros derechos? Porque los derechos no son, no sé, una ensalada. No me gusta la lechuga, la parto y me como el maíz. Los derechos son un conjunto que garantizan un bienestar y una serie de mínimos necesarios para la vida digna. Y un derecho no puede anteponerse a otros tres. Hay que garantizar todos, que tampoco son tantos, son 10. Son 10 derechos. Pues bueno, de los 10 derechos, los 4 primeros ya habéis visto lo que son. Derecho a la vida, derecho a la salud y derecho a un entorno de protección. ¿Vale? ¿Eso qué pasa? Que esos derechos, esta ministra, este consejero, estos que nos están diciendo que los padres no nos podemos oponer al derecho a la educación de nuestros hijos, y yo no me opongo. Lo que yo exijo y pido a nuestras autoridades, al señor Imbroda, a la señora Cela y a Perico de los Palotes y al defensor del menor y a la Fiscalía y a las organizaciones de este país que tienen que velar por los derechos de los niños y a las internacionales que también están para velar por los derechos de los niños, es que generen un entorno donde mis hijos puedan acceder a la educación, pero sin que los otros tres derechos se vean afectados. Sin que el derecho a la vida se vea comprometido, sin que el derecho a la salud se vea comprometido, sin que el derecho a la protección y a un entorno seguro, un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar se vean comprometidos. Es que el derecho a la educación no puede conllevar renunciar a los otros tres derechos, que además, si me lo permiten, creo que el más importante de todos es el derecho a la vida, por eso es el primero. Y el segundo, que es el derecho a la salud, porque compromete la vida. Y el tercero, que es el derecho a la protección, porque nuestros hijos, por desgracia, no tienen criterio propio y por eso tienen tutores, que somos los padres en muchos casos, y en otros casos pues serán tutelados o tutores que han ejercido la tutela de esos menores. Porque ellos no se pueden proteger por sí mismos. Por eso estamos los padres. Y por eso digo que es una canallada denunciar a los padres o amenazar con denunciar a los padres con penas de cárcel, con multas, incluso con la pérdida de la tutela de nuestros hijos, precisamente por protegerlos. Cuando lo que ustedes tenían que haber hecho era una vuelta al colegio que garantizará su educación, que yo por supuesto la quiero para mis hijos, pero que además garantizará los otros puntos que forman parte de los derechos internacionales reconocidos por todos los países del mundo. No solo reconocidos por todos los países del mundo. Es que en el artículo 39 de la Constitución española están recogidos una serie de medidas y una serie de principios que impidan la violación de los derechos contemplados en los diferentes instrumentos internacionales de los derechos humanos. Es decir, esos derechos que acabo de leer, que están reconocidos internacionalmente, además están recogidos en nuestra Constitución. Y además, tiene nuestra Constitución una serie de medidas de protección para que esos derechos no se vulneren, como se están vulnerando. Por ejemplo, hay un defensor del pueblo que está designado para proteger estos derechos, que yo quisiera saber dónde está y aquí quién está recogiendo el descontento de muchos padres que no queremos llevar a nuestros hijos al colegio y quién nos está defendiendo ahora mismo ante la administración que nos está amenazando como si fuéramos delincuentes por mostrar nuestro miedo y nuestras reservas a llevar a nuestros hijos a un colegio que ahora mismo es una situación de riesgo. Bueno, pues el defensor del pueblo está designado y reconocido en la Constitución española como un alto comisionado que protege esos derechos. Pero es que además, en el artículo 39, se dice expresamente que se prohíbe la adopción de decretos leyes que afecten a los derechos, deberes o libertades recogidos en dicho título 1 y que, como hemos visto antes, están reflejados en él los derechos internacionales de los derechos humanos y de los derechos de la infancia. Entonces, ¿cómo este gobierno nos puede tratar a nosotros como delincuentes por ejercer nuestras obligaciones y nuestros derechos? Porque además, como tutor, yo tengo la obligación de proveer a mi hijo o a mis hijos de todos esos derechos. Por eso soy su padre y tutor legal, porque él no se puede defender por sí mismo. Y usted me va a tratar a mí como un delincuente. Usted me va a tratar a mí, me va a denunciar y me va a amenazar con una multa, con una sanción, incluso con cárcel y la pérdida de la tutela de mis hijos, por protegerlos. Eso es una canallada. Eso es una sinvergonzonería. Ustedes no representan a nadie. A nadie.
porque se les olvida que los padres de esos hijos somos los que les hemos puesto ahí. Y que ustedes están para servirnos a todos. Entonces, yo entiendo que hay que volver al colegio. Pero ustedes han tenido meses. No les he escuchado ni una sola medida imaginativa ni ocurrente que existen, porque a mí se me ocurren 19 así de golpe. No hay una solución perfecta. Pero porque no escucho a nadie decir que se escalonen las entradas para que no nos juntemos 1000 padres en las puertas de los colegios. Por ejemplo, de eso nada. De eso no se ha dicho nada. Porque no le escucho a nadie decir medidas que premien la bajada de ratio, que persigan la bajada del ratio del número de alumnos por clase. 24 alumnos tiene en la clase mi hija. En unas medidas que no van a poder mantener ese 1,5 metros que ustedes dicen que se tiene que mantener, y que además, como saben que no se puede mantener, en la letra pequeña de las recomendaciones ya han dicho que se recomiendan 1,5 metros, pero que eso estará a criterio del centro. O sea, básicamente que el centro se busque la vida para ver cómo guarda las distancias entre esos niños. Hablan ustedes de burbujas de convivencia, pero si eso es mentira. ¿Qué es una burbuja de convivencia? Para empezar, una falsedad. Porque si a la clase de mi hija, por ejemplo, van 24, venga, va, esos 24 van juntos. Y en el aula matinal, que es un aula que tienen los centros para que los padres que trabajan puedan dejar a sus niños una hora antes, y donde esos niños todavía no están con sus 24 compañeros, están con los otros niños de otros padres que llegan a esa hora. Esa es otra burbuja de convivencia. Ya tenemos un niño en 2 burbujas de convivencia, ¿no? Se junta primero con los del aula matinal y luego con los de su clase, ¿verdad? Esa es la burbuja de convivencia, como si la burbuja de convivencia más fuera algo. Y luego cuando vayan al comedor, porque de los 24 compañeros que tiene mi hija en la burbuja de convivencia, el eufemismo este que suena a superpoder y es una mierda, es palabra vacía, porque eso no significa nada, es como el pasillo seguro que antes mencionaba, la nada, un eufemismo. Pues cuando mi hija, por ejemplo, vaya al comedor, deja a sus 24 compañeros de clase, esa burbuja de convivencia. Y como en su clase resulta que solo hay otra compañera que va al comedor, son 2, ¿qué le ponen? ¿Un monitor para los 2 niños? No, los juntarán con otros niños hasta sumar un grupo X, con lo cual un monitor pueda atenderles en el comedor. Con lo cual, una tercera burbuja de convivencia. 3 burbujas de convivencia. Vamos, que al final la burbuja de convivencia, pues eso, una gilipollez, con perdón, pero es que lo es. Esos padres todos llegando al colegio a la misma hora, esa es otra burbuja de convivencia. Los 1000 padres en la puerta a las 9 de la mañana. Otra burbuja de convivencia. Y luego los 1500 a la hora de la salida para recogerlos, otra burbuja de convivencia. ¿Verdad? ¿Y los grupos de riesgo? Ustedes se han parado a pensar que esos niños pueden tener en su casa a personas de riesgo, pueden convivir con sus abuelos, su madre puede estar embarazada. Todo esto son grupos de riesgo. Su padre puede ser asmático o tener una cardiopatía. Ustedes a todos esos padres no les han dado ni el derecho, ni nos dan el derecho a manifestar una objeción. A por lo menos poder elegir. No. Por cojones, todos los niños al colegio. Con medidas de mierda, pero todos los niños al colegio. Sin podernos garantizar que no hay riesgo, pero todos los niños al colegio. Conviviendo en casa con sus padres, que algunos pueden ser personas de riesgo, o con personas mayores, o con hermanos recién nacidos, o con lo que sea, pues toda esa gente que se joda, con perdón, pero es que ya, esto si lo piensas, no, el vocabulario no puede ser ni educado. Pues todo el mundo al colegio. Vamos a poner en riesgo a la gente, ¿verdad? Y la motivación verdaderamente es la educación de nuestros hijos, porque se hinchan ustedes a decir que es que no podemos perder a una generación entera no puede perder la educación. Pero si eso es mentira, eso es mentira. No pasa absolutamente nada en la vida de un niño que tiene una media de vida, aspirarán a vivir 80 o 90 años, tal y como está nuestro sistema de salud, eso es lo que estamos viviendo, una esperanza de vida enorme. No les va a pasar nada porque 6 o 7 meses no vayan al colegio. Sí, en el hipotético caso de que no tuvieran que ir, porque creo que existen otras soluciones antes de suspender las clases, que ahora las diré, y que ustedes son conscientes de que existen, pero no les ha dado la gana, o no les ha apetecido, o no han sido capaces, o no se han puesto a trabajar para que esas otras soluciones pudieran ser efectivas ahora, en septiembre. Nos han tirado 5 meses rascándose la barriga. Y a falta de 10 días para que vuelvan los niños al colegio, tienen ustedes una reunión, que dicen que han tenido 5. Carajo de mar, han tenido. ¿Vale? No les pasaría nada a nuestros hijos porque no fueran al colegio. Y se lo dice uno que cuando tenía 17 años o 18 años tuvo que dejar el colegio, como toda mi generación, para ir a la mili, que era un servicio obligatorio. 18 meses nos comíamos de servicio militar entonces. Y oiga, no les pasaba nada a mi generación.
Salíamos del colegio o bueno, del instituto en aquel entonces, los que estábamos, y el que había llegado ya a la universidad, el que estaba en COU, pues bueno, había algunos que pedían prórroga, pero otros nos íbamos a hacer nuestro servicio militar, 18 meses. Un paréntesis en nuestra educación y formación, y oiga, aquí estamos, volvimos, y el que quiso ser ingeniero lo es, el que ha querido ser médico lo es, y el que quiso dejar los estudios lo dejó. No parece que esa generación se haya perdido. Estamos aquí, trabajamos, y muchos de los de esa generación están ahí con ustedes, son compañeros suyos en el gobierno, algunos será hasta diputado, el otro será ministro. O sea, que quiero decir que hay médicos, hay celadores, enfermeras, abogados, de todo. Y éramos una generación que perdíamos 18 meses lectivos por la patilla. En aquel entonces había que hacerlo. Gobernaba el PSOE. O sea, esto no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas. Tiene que ver con que depende para qué y cómo y cuándo. Ustedes ven bien que los niños pierdan un año o no. No. Esto tiene que ver con que ustedes no quieren que se pare la economía. Y yo lo entiendo. O lo puedo entender. Puedo entender que haya padres que estén trabajando. Puedo entender que haya el padre y la madre necesiten que los niños vayan al colegio. Yo lo puedo entender. Lo puedo entender, y puedo entender que ustedes necesiten resolver ese problema. No sé si tiene tanto que ver con la educación como con que no se pare el trabajo. Y hasta cierto punto tiene lógica, pero denos por lo menos la opción. Hay padres, como puede ser mi caso, que tenemos la suerte o hemos tomado la decisión de que no trabajemos los dos y que nos podamos encargar de nuestros hijos, y no necesitamos obligatoriamente tener que dejar a nuestros hijos en un colegio para poder atender a otras obligaciones. Podemos dedicarnos a ellos. Entonces, facilitarnos un sistema por el cual yo pueda garantizar a mis hijos su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a un entorno seguro y donde se pueda desarrollar con seguridad, y su derecho a la educación. Usted me pone, que es lo más lógico, una webcam en una clase, que tampoco es que esto sea la hostia de complicado, y divide el grupo en dos. Y si mi niña va a una clase con 24 alumnos, pues van 12 esta semana y los otros 12 se quedan en su casa. Y a las 9 de la mañana mi niña, ahí como un palo, como si estuviera en el colegio, atiende a las clases, que lo único que hace es que el profesor que está allí dándole la explicación a los que están en presencial también las retransmite por internet. Y si esto es muy complicado, que lo haga un profesor en toda la Junta de Andalucía para todos los niños de las comunidades, pero bueno, de la comunidad autónoma, pero como los centros tienen libertad educativa, pues que lo haga el profesor. Una webcam. Las hay por 25 euros en la clase. Se retransmite y mi hija está una semana en su casa. Y a la semana siguiente los que han estado allí se van a su casa, y los que han estado en casa van allí. Ya tenemos la ratio dividida por dos. Fíjese usted qué fácil. Sin contratar a nuevos profesores. Sin tener que buscar nuevas aulas. Nada más que utilizar, pues yo qué sé, el siglo XXI en el que vivimos y las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Y un poquito de utilizar la cabeza para pensar. Y los meses, desde abril hasta agosto finales, para trabajar. Porque si esto si lo hubieran trabajado ustedes, con la cantidad de miles de millones de euros que se mueven en este país para cualquier mierda, se compra una webcam para todas las clases de esta comunidad y de toda España y se acabó. Que esto no es ninguna locura. El gobierno de la Junta de Andalucía hace unos años ya le dio un ordenador obligatoriamente a todos los alumnos de aquella época en edad lectiva. Ordenadores que estarán por ahí perdidos en algún sitio. 1 millón y pico de ordenadores salieron de la nada y se iba a modernizar mucho el sistema de enseñanza. Y resulta que 10 o 12 años después seguimos en esta. Que la presencialidad es algo que no podemos evitar. Venga, hombre, por favor, que no les ha dado usted la gana. Yo entiendo que haya padres, como decía antes, que tengan que llevar a sus hijos al colegio. Vale, pues el que los quiera llevar, que los lleve, o el que no tenga más remedio llevar, que los lleve. Pero déjenos la opción a los que tenemos otra fortuna o hemos tomado otro tipo de decisiones o estamos dispuestos a hacer otro tipo de prioridades y tomar otro tipo de decisiones para proteger a nuestros hijos, a no llevarlos sin renunciar a su derecho a la educación. Aunque nos tengamos que sacrificar, que de hecho ya lo hacemos, aunque nos cueste un sobreesfuerzo a nosotros, pero déjenos elegir. No nos trate como criminales y como delincuentes. Eso es lo que pienso de la vuelta al colegio. Nos piden confianza. Hay una jueza de Granada, me parece que ha sido, que no en un auto ni nada de esto, en una especie de conversación informal, pues dice que claro, que no es de recibo que los padres ahora nos quejemos de que nuestros hijos vuelvan al colegio cuando nos hemos tirado todo el verano jugando con ellos en los parques. Mire usted, señora, usted se está columpiando, pero de aquí a Lima. Porque los casos no se pueden generalizar, y usted que es jueza debería de saberlo. Es una sinvergonzonería atribuir
como rasgo genérico que todos los padres nos hemos tirado todo el verano poniendo en riesgo a nuestros hijos, llevándolos a, no sé, a actividades ilícitas y tal y cual, y que ahora nos protestemos por llevar a nuestros hijos al colegio. Eso no es verdad. Mi hija no se ha movido de casa este verano nada más que lo imprescindible. Tiene una hermana que no cohabita con ella, la que ha visto 2 veces. La playa la ha pisado 2 veces y por la noche. No ha ido a un parque. No ha ido a un concierto. No ha ido de vacaciones. Por no celebrar, no ha celebrado ni su cumpleaños. Se ha juntado en todo el verano con una amiguita y a la que hace más de 20 días que no ve porque la niña tuvo fiebre y porque los padres, tanto de la amiga como nosotros, decidimos que lo mejor era que no se vieran. Muy a su pesar, porque a mi hija le gusta juntarse con sus amigos, como es lógico. Es decir, somos muchos los padres que hemos mantenido medidas de prudencia durante este tiempo, además de estar confinados durante 2 o 3 meses, allá por marzo, y que no hemos tomado unas vacaciones, ni hemos puesto a nuestros hijos en riesgo como para que ahora ya llegue usted y diga, es que como los padres lo han llevado a los parques, el que lo haya llevado al parque. Usted mire ese caso cuando le llegue a usted a su juzgado un padre que se niega a llevar a sus hijos al colegio y que haya puesto o ponga en riesgo la salud de sus hijos en otras esferas, pues ese caso lo analiza usted, pero no generalice. No generalice porque eso no es verdad. Esta es la vuelta al cole que es indignante, es que no podemos volver al cole. Entonces, por todo esto, yo no voy a llevar a mi hija al colegio el próximo 10 de septiembre. Y lo voy a hacer siguiendo algunas recomendaciones que he visto por ahí de algunos abogados y de personas que están en la misma disyuntiva que yo. Llevaré un escrito al colegio, y esto es lo que yo voy a hacer, y lo suelto como consejo por si alguien lo quiere tomar, en el cual pues haré un escrito con 3 puntos y se lo dejaré en secretaría pues al colegio para que se lo dé a quien se lo tenga que dar. En el punto 1 informaré al centro de que yo, como tutor y padre de mi hija, pues no voy a llevar voluntariamente a mi hija al colegio porque considero que se ponen en riesgo derechos fundamentales de la vida de mi hija, como son su derecho a la vida, su derecho a la salud y su derecho a un entorno protegido y a crecer en un entorno que no ponga en riesgo ninguno de sus aspectos vitales. Como punto 2 pondré que yo no me niego a que mi hija tenga acceso a su derecho a la educación y que le pido al centro o a las autoridades competentes que me digan cómo puedo garantizarle el derecho a la educación a mi hija sin dejarla desprotegida en los otros derechos fundamentales que también tiene. Que me digan cómo, que me digan cuál es el temario, yo se lo suministraré, que me digan si hay una tutoría online que se puede hacer, si me digan si hay una clase online a la que se puede conectar, o lo que sea, porque son ellos los que tienen que garantizar ese derecho y que yo no me opongo a que lo tenga, todo lo contrario, quiero ser el facilitador que lo tenga, pero sin que mi hija vea conculcados sus otros derechos fundamentales también. Ese será mi segundo punto. Y el tercer punto, pues nada, que si las administraciones me obligan con medidas coercitivas y me coaccionan para que lleve a mi hija al colegio, pues entonces me reservo el derecho a emprender acciones legales y a exigirle responsabilidades a la administración por conculcar los derechos fundamentales de mi hija y poner en riesgo a mi familia. Esos 3 puntos los dejaré el día 10 en el colegio y eso es lo que yo voy a hacer. Y mi recomendación es que los padres de este país no nos podemos dejar pisotear de esta manera. Ya esto no es una cuestión de si los hijos son del Estado o no, aquella chorra que se dijo, que bueno, yo no voy a entrar ni en eso. Es que tenemos la obligación como tutores de protegerlos. Y es canallesco jugar con la salud de nuestros hijos, después de la que está cayendo. Canallesco. Así que esta es mi opinión. Y os invito a todos a que os manifestéis. Invito a las asociaciones, a los padres, a las AMPAs, a los colectivos, a las ONGs de protección infantil, al defensor del pueblo, del defensor del menor, a todo el que corresponda, a los partidos políticos, recoger la voz de los padres que nos negamos a esto, recoger la voz. No se puede obligar por parte de la administración a hacer algo que atenta contra los derechos de nuestros hijos. No se nos puede obligar, no se nos puede tratar como delincuentes por ser prudentes y por tratar de evitar un dolor, un riesgo y en última instancia la muerte de un ser querido. Pero vosotros sabéis de lo que estamos hablando. ¿Vosotros sabéis de lo que estamos hablando? Yo te pongo aquí una bolsa de caramelos y te digo que dentro que hay 1000 caramelos y que de esos 1000 caramelos hay 100 que están envenenados y tú a mí como padre me vas a obligar a que mi niño meta la mano y coja un caramelo a ver si le toca uno de los 100 para que los otros 900 se coman un caramelo. No. Es que estamos hablando de cosas muy graves. ¿Cómo puede la ministra Cela decir que es que los beneficios de una educación superan a los riesgos? ¿Se lo va usted a contar al hijo o al alumno dentro de unos meses que por un mor del destino se haya puesto malo, se haya contagiado, vaya a su casa y resulta que enferme su hermano, su madre, su padre y se le muera?
a ese le va a hacer usted un bien cojonudo. Con perdón. Porque la educación se podrá subsanar, pero la muerte no. Y es que estamos hablando de personas que se mueren, porque están ustedes trivializando esto de los riesgos, que a mí me sorprende. El doctor Simón dice el otro día, yo es que ya no sé ni cómo catalogarlo, no sé si con todo el desconocimiento del mundo o con toda la caradura del mundo, que es que no se ha muerto ningún niño por coronavirus. Pero ¿cómo puede decir eso un tío que es responsable de la epidemia en este país? Cuando solo en Madrid, constatado, se sabe que han muerto 10 menores de 10 años por coronavirus, y eso con los extraños sistemas de contabilización que tienen las autonomías para considerar un caso de muerte por COVID, que tiene que tener un diagnóstico previo y no sé qué, no sé cuánto, que posiblemente a esos niños, pues no sé, les harían el diagnóstico de casualidad, porque a un niño no se le hace la prueba del COVID tan fácilmente, y menos en aquel entonces que no había. Y a pesar de eso se sabe que solo en Madrid han muerto 10, y que además se sabe que los que no han muerto, hay niños que tienen secuelas muy graves. ¿Usted va a condenar a que, por ejemplo, mi hija tenga unas secuelas mañana? Sí, que todos pensamos que no nos va a tocar a nosotros, pero es que hay que pensarlo. ¿Y si le toca a mi hija? Esto no es una lotería. Esto no es una cosa que, bueno, va, venga, le tocará a otro. Es que yo me pongo en el lugar de al que le toque, pudiendo ser yo o otro. ¿Por qué tiene que pasar ese padre por ese riesgo? Por lo menos déjenos usted elegir. Esto me parece una canallada. Entonces yo llamo a la desobediencia civil de esto. Es que un Estado no puede obligar a los padres a poner a sus hijos en situación de riesgo. Por favor. Ya es que no puede ser. Y bueno, me quiero despedir un poco con quitaros un poco el miedo. No le tengamos miedo a esto. No tengamos miedo a esto. Ningún gobierno va a quitarnos la tutela de nuestros hijos por protegerlos. Es una amenaza que, además de canalla, es pueril. Es pueril. No nos la podemos tragar. Esa amenaza es una mierda. Porque, bueno, quitar la tutela a un padre no es una cosa tan fácil, no lo digo yo. Lo dice el juez Calatayud, que lo voy a mostrar aquí, porque algo sabrá este hombre de menores, ¿eh? El juez de Granada, que lleva llevando temas de menores tanto tiempo. Pues ya aquí lo decía ayer. Primero se oponía frontalmente a todo esto de la vuelta al colegio. Él, como jurista, los derechos de los niños no son una cosa que le sean ajenos a este hombre, que lleva siendo juez de menores la temerata de años, y además elogiado, yo creo que por todos en este país, porque es un juez bastante sensato y que ha mirado mucho por el menor, o esa sensación tenemos todos. Pues aquí lo dice. Eso de quitar a los hijos a quienes no los lleven al cole por el coronavirus es una leyenda urbana. Y más abajo pues lo menciona que los quitar la patria potestad a unos padres no es como freír un huevo. Tiene que haber una desprotección absoluta, y en el caso que nos ocupa se trata más bien de protegerlos. O sea, es decir, este tipo de amenazas son coercitivas, son canallejas, se las podían ahorrar, pero es que ni siquiera veo que se puedan cumplir. Por eso todavía me sabe peor hasta que las echen. ¿Qué nos quieren obligar por cojones a llevar a los niños al colegio? Pues no, yo me niego. Y espero que seamos muchos los que nos neguemos. No que les neguemos el derecho a la educación a nuestros hijos, sino que al negarnos aumentemos el nivel de exigencia a nuestros gobernantes para que hagan algo más que una mascarilla, abrir las ventanas y lavarse las manos. ¿Que van a abrir las ventanas en octubre y diciembre? Lloviendo y haciendo frío en la calle. ¿En Madrid van a abrir las ventanas en diciembre? A ver si no se nos van a morir de coronavirus y no se van a morir de pulmonía. Algo más. Teleenseñanza, sistemas de rotación, grupos reducidos, algo más. La ciudadanía nos tenemos que poner a esto, porque no puede valer cualquier cosa. A nuestros dirigentes les tenemos que exigir algo más, porque cobran mucho dinero, son muchos cargos, aparte de los ministros, cargos de confianza, un montón de personas trabajando en un ministerio, un montón de profesionales. ¿Y eso es todo lo que tenéis previsto? ¿Eso es todo lo que habéis previsto? Ah, sí, llevar a nuestros hijos en bicicleta, que es que parece un chiste, para evitar el contagio. No sé cuál es la relación, pero eso, llevar a los niños en bicicleta. En coche no, mejor en bici. Si van en bici están más seguros. Eso es lo que hay. Que no os dejéis amedrentar. Pensar en vuestros hijos. Pensar que, aunque, como yo pienso, siempre creemos que no nos va a tocar a nosotros, pero el bicho sigue estando ahí. Y más vale prevenir que lamentar.
Si mañana eres uno de los que hoy tenías dudas en llevarlo al colegio y acabas cediendo y mañana le pasa algo a tu hijo, ¿tú qué te haces? ¿Yo qué me hago a mí mismo? ¿Yo cómo me voy a mirar al espejo habiendo puesto en riesgo lo que más quiero en la vida? ¿Vosotros tenéis hijos, los gobernantes? ¿O estáis pensando esto para los hijos de los demás? Un poquito de cabeza, hombre, por favor. Si te ha gustado el vídeo, difúndelo. Si no, no. Yo solo quería aportaros mi opinión. Y si eres de los que piensas como yo, que sepas que no estás solo. Somos muchos los que no queremos llevar a nuestros hijos al colegio. Y menos en esta situación de desinformación y de amedrantamiento y de amenazas, como si el gobierno, más que un gobierno, fuera una mafia. Si no lleva usted el niño al colegio, pues aténgase a las consecuencias, que lo voy a meter en la cárcel. Pero ¿qué coño es esto de tratarnos como delincuente? Imbroda, vaya tela. Qué decepción de tío, macho. Qué decepción de tío. Qué decepción de tío. ¿Tú nos vas a denunciar? ¿Nos vas a tratar como delincuentes? Por favor. Por favor. Ateneros a las consecuencias, porque si me acabáis obligando a llevar a mi hijo al colegio y a mi hijo le pasa algo, tened por seguro que yo me gasto hasta el último céntimo que tenga en llevaros a donde os tenga que llevar. A donde os tenga que llevar. Y espero que todos los padres de este país piensen de la misma manera. Porque nuestros hijos no son una consola, un teléfono móvil que se te cae al suelo, se rompe y lo cambias por otro. Son la razón de vivir de la mayoría de nosotros. Así que venga, poneros a currar, pero en serio. En serio, no esta mierda de vuelta al cole que tenéis previstas. Hasta Dios, que me caliento.